Muy bienvenidos a un episodio más de Criar en Pareja con Paula. Hoy vamos a hablar sobre un tema prioritario, la salud mental materna, la gran descuidada en el acompañamiento a las familias, algo que afecta directamente a aquella mamá y por supuesto al bebé, a la familia, a la pareja y a todos. Así que si quieres tener claves para identificar situaciones que podrían ser de riesgo y tips para poder cuidar tu salud mental materna, quédate. Bienvenida y bienvenido al podcast de Criar en Pareja con Paula, un espacio en el que hablamos de maternidad, paternidad y de cómo cultivar el vínculo de pareja a la vez que criamos desde el amor y el respeto a nuestros hijos e hijas. Aquí te comparto herramientas y reflexiones sobre estos temas que me apasionan. Yo soy Paula, psicóloga perinatal, formada en crianza respetuosa y terapeuta de parejas especializada en sexología. Deseo que este espacio contribuya a que vuestro vínculo se afiance, teniendo en cuenta las necesidades actuales de vuestra familia. ¿Me acompañas? Durante el embarazo, la mamá ha experimentado cambios físicos, pero también psicológicos y emocionales. Y en la etapa del posparto siguen esos cambios, desde otro lugar, con otra tónica, pero los cambios se intensifican, especialmente lo que tiene que ver con la emocionalidad, con los cambios de identidad, cambios de roles, etc. Esa mamá ha tenido hasta la fecha un seguimiento médico y de otros profesionales muchas veces para recibir atenciones de caras a su embarazo. Sin embargo, tras alguna visita puntual después de más o menos los 40 días después del nacimiento de la criatura, esa mamá recibe el alta y generalmente no hay más visitas dirigidas a ella. Esto es un momento donde los profesionales que están acompañando a mamás, sea desde pediatría, sea desde ginecología, las diferentes disciplinas, pueden observar algunos factores de riesgo que pueden indicarnos que esa mamá tiene más predisposición a sufrir emocionalmente y poderla derivar a un servicio de psicología perinatal, que somos las personas especialistas en acompañar en esta etapa de preconcepción, embarazo, parto, posparto y primeros 3 años de crianza. Sin embargo, sabemos que el sistema no acompaña en general y no tiene esa sensibilidad en la gran mayoría de los casos. Y hay muchas mamás que en este momento de máxima vulnerabilidad, donde hay muchos cambios al mismo tiempo, cambios de identidad, cambios en su logística diario, muchas veces cambios económicos en la familia, sociales, dejan de tener trabajo, ajustan su jornada laboral, etc., todos al mismo tiempo y muchas veces no reciben ese sostén emocional, esa comprensión y ese acompañamiento para poder vivir esta etapa desde un lugar más saludable y más pleno. Me gustaría, especialmente para reducir los sentimientos de culpa que sé que muchas mamás experimentan cuando se dan cuenta de qué es lo que están experimentando, poder citar que es una etapa de máxima vulnerabilidad, que es un momento en el que se dan muchos cambios y a cada familia, según sus circunstancias, pueden tener más o menos factores de riesgos que inciden en que esa mamá pueda sufrir estas dificultades a nivel emocional. Por lo tanto, ser autocompasiva contigo misma o compasiva con la persona a la que acompañas será importante para que reciba el apoyo necesario. Dicho esto, se dan, por ejemplo, cambios físicos, fisiológicos, después del parto, pues todo lo que se remueve a nivel emocional. Además que pueden haber secuelas de un parto que haya ido bien, pero que necesita el cuerpo recuperarse, o incluso la vivencia de un parto traumático, con las secuelas físicas y emocionales que aparecen, que experimenta esa persona.
Por otro lado, hay muchos cambios a nivel logístico. Quizás esa mamá estaba trabajando mucho y de repente se encuentra todo el día encerrada en casa. Quizás se da cuenta que ahora tiene a muchas personas dentro de la suya porque la familia de origen de uno de los dos miembros de la pareja, quizás con la intención de ayudar, están muchas horas en casa o quizás de repente por este cambio laboral han tenido menos ingresos y tienen que aprender a sostener la economía desde otro lugar. Quiero decir, hay muchos cambios que se dan al mismo tiempo. Y me gustaría citar también el factor de la presión social. Estamos en un momento vital en el que no tenemos referentes de maternidades en las que quizás nos podemos sentir identificadas. Venimos de un pasado en el que quizás habían mamás que se dedicaban única y exclusivamente a la crianza y era un estilo de crianza en general como sociedad mucho más autoritario y con menos conocimientos del desarrollo infantil, que eso llevaba a utilizar ciertas prácticas educativas que poco contribuyen al desarrollo emocional saludable de la criatura. Esos que han sido esas mamás quizás hoy son esas abuelas, esas tías, etc. O luego un modelo se mezcla con otro modelo como un poco vendido por los medios de comunicación, por las películas, incluso por las redes sociales, de un ideal de mamá perfecta, de mamá que puede con todo, de superwoman que trabaja, es buena pareja, se cuida físicamente, es buena amante, buena amiga y todo lo hace perfecto, ¿no? Entonces, bueno, todo a la vez es prácticamente imposible, yo diría imposible, aunque no me gusta citar esta palabra, y esos modelos nos llevan a una exigencia muy poco realista. Si sientes que esto te puede estar ocurriendo, si sientes que tienes esa presión interna, te invito a que te plantees hacerte la pregunta si eres suficiente buena madre, si realmente estás pudiendo dar tu mejor versión dentro de ser una versión humana, imperfecta que a los ojos de tu criatura seguramente sea desde otro prisma, desde otro color. Cubriendo las necesidades básicas y siendo tu mejor versión, lo más probable es que ya estés mejorando la educación que tú has podido recibir. Es decir, que has podido dar más incluso de lo recibido, entendiendo que lo recibido ha sido también lo mejor que pudiste tener y seguramente tu madre ya mejorando la versión anterior. Si a esta pregunta has contestado que sí, es importante que te sientas suficiente buena madre, porque la exigencia y la voz crítica contigo misma es un factor que incide muy negativamente en tu salud emocional, en tu salud mental. Y por eso hoy me gustaría hablar de qué sintomatología suele ser habitual y normal y cuál nos está hablando de síntomas, situaciones en las que aquella mamá necesita un acompañamiento más específico. Tras los primeros días después del parto, especialmente las 2 primeras semanas, es muy normal, es habitual que tras el despliegue hormonal que se ha dado en el parto haya una bajada de ciertos niveles hormonales, especialmente de la oxitocina, y eso sumado al agotamiento normal de sostener una criatura, un recién nacido durante estas primeras semanas, es muy fácil que el cansancio y las sensaciones de tristeza, irritabilidad, sensación incluso a veces de vacío, estén presentes. Incluso para muchas mamás puede haber episodios de llanto, episodios de inestabilidad emocional, de cambiar de una emoción a la otra de una manera muy rápida, y esto correspondería a lo que los profesionales le hemos llamado baby blues, a esta etapa que debería durar más o menos unas 2 semanas tras el nacimiento de la criatura. Sin embargo, hay alguna sintomatología que cuando la observamos que persiste en el tiempo puede estar indicando que hay un problema de salud mental. Me viene a la cabeza el caso de una mamá que consultó cuando más o menos su criatura tenía 2 meses y medio, y decía que tenía grandes dificultades para dormir,
que no conciliaba el sueño, pero no estamos hablando del momento en que la criatura se desvela constantemente, sino que cuando ella tenía la oportunidad de dormir no podía hacerlo, no descansaba y tenía la sensación de que no era capaz de cuidar a su bebé, pero lo vivía con una firmeza, con una seguridad, que incluso llegaba a plantearse que con otra mamá este bebé iba a estar mejor. Esa mamá estaba muy triste, tenía un sentimiento de inferioridad, se sentía muy mal y observando el caso y evaluando diferentes factores pudimos diagnosticar una depresión posparto. Y es que si los síntomas se repiten en el tiempo y son de gran intensidad, es importante consultar a un profesional. Quiero nombrarte algunos de los síntomas que podrían indicar que tú o la persona en la que estés pensando que sufre estos síntomas puede estar necesitando ayuda profesional. Uno lo hemos citado en el vídeo, que puede ser cuando hay insomnio, cuando hay dificultades para conciliar el sueño, aún y teniendo la oportunidad de descansar. Otro sería la tristeza profunda, la sensación de no disfrutar de nada, de que nada de lo que está ocurriendo me hace conectar con el placer y con el disfrute, ni siquiera en aquellas actividades o en aquellos momentos en los que me hacía mucha ilusión o que antes podía ser capaz de disfrutar. Otro síntoma sería la sensación de ansiedad, de miedo, mucha preocupación excesiva. Estas mamás que sufren tanta preocupación, tanta ansiedad, muchas veces son detectadas por el personal sanitario, sobre todo las personas que están trabajando en el ámbito pediátrico, porque reciben excesivas consultas en relación a la salud de sus hijos, incluso en situaciones que no son graves. Es decir, que de cualquier pequeña molestia o pequeño gesto que perciben extraño en lo que creen que es la salud de sus hijos, consultan al profesional que atiende a su criatura. Otro síntoma habitual es las dificultades para concentrarse, para retener información. Y esto que nadie se alarme, porque cualquier mamá que haya descansado poco, que esté viviendo esa experiencia del posparto, puede identificarse con esto. Pero hablamos como la suma de factores y siempre, no podemos hacer un autodiagnóstico, siempre va a tener que ser un profesional externo que valore nuestro caso particular, pero la suma de factores, como también el cansancio, lo que decíamos, dificultades o cambios en el apetito o tener mucha hambre constante, que como digo, esto también es como algo habitual en el posparto, o pérdida de apetito, estos dos extremos junto con todos los otros factores serían también síntomas que podrían estar alertándonos de que aquella mamá está sufriendo, de que necesita un tipo de apoyo emocional para poder vivir esta etapa desde otro lugar. No quiero dejar de citar un síntoma que puede ser habitual para cualquier mamá que no sufra de un problema de salud mental, pero que, como decíamos, en base a la frecuencia y a la intensidad de que este síntoma que voy a describir a continuación aparezca, puede ser un indicador más. Y es que estoy hablando de las fobias de impulsión. ¿Qué es esto? Pues son pensamientos que aparecen de forma recurrente y de forma inesperada para aquella mamá, en la que hay un miedo a la pérdida del control. Aquella mamá puede estar sintiendo que tiene miedo a ahorcar a su hijo, tiene miedo a que se le caiga, tiene miedo a que sea capaz de hacerle daño con sus manos. Como hemos dicho, ¿no? Cuando venimos de una situación de falta de sueño, cansancio, incertidumbre, etc., más el cambio hormonal y todo lo que una mamá en posparto vive, es normal que en algún momento puntual tenga pensamientos de este tipo y que sienta como que no los pueda controlar, aparecen de una forma inesperada. Y como digo, como síntoma aislado no sería significativo, pero sumado a el cuadro que hemos descrito anteriormente, habría que poder evaluarlo. Y para acabar,
quiero comentarte 5 consejos para contribuir a tu salud emocional, para que puedas cuidarte. El punto número 1 sería saber pedir ayuda. Es importante que puedas delegar, que seas capaz de identificar qué necesidades tienes, qué necesidades concretas del tipo que sea y poder delegarla o pedirla en otras personas. Es fácil que en el día a día no te des cuenta del multitasking, de la cantidad de cosas a la vez que estás haciendo. Y esto supone un estrés altísimo, una carga mental que pesa y saturas tu energía para poderla dedicar a lo que más te importa, a ti y a esa criatura. Entonces poder pedir específicamente, como por ejemplo otra mamá, el otro día una mamá me comentaba en consulta, pues mi cuñada venía a visitar a mi criatura y me ayudaba en el día a día, pero en un momento de esas le dije, pues sí, me gustaría que cuando vinieras, por favor, tráeme lo que te ha sobrado de comer. Entonces esa pequeña tarea resolvió que cada visita, o sea, ya tenía como más ganas de que llegara la tía de la criatura para recibir, además de ese amparo físico en ese momento en el que viene a visitar a la criatura, también un momento en el que comer tranquila, porque era un espacio en el que podían hacer ese intercambio. Entonces, poder pedir desde la cosa más simple a algo muy complejo. Relacionado con esto, el segundo consejo que te daría es que si has identificado que tú o una persona cercana puede estar sufriendo algún síntoma del descrito anteriormente o cualquier malestar que no pueda sostener de forma individual o con los recursos de los que ya dispone, que pueda pedir ayuda profesional. Aún hay mucho estigma con esto. Parece que tengamos que llegar a un desborde, parece que tengamos que tener un grado de ansiedad o de tristeza paralizante para solicitar ayuda. Y la realidad es que si trabajamos desde la prevención, cuando empezamos a detectar algunos síntomas, cuando nos estamos sintiendo que nuestra vida, dejamos de tener control respecto a nuestra vida, ahí es un gran momento para pedir ayuda. Y os recomiendo que sea una psicóloga o un psicólogo especializado en la etapa perinatal, como aquí desde Criar en Pareja, que acompañamos a personas desde la preconcepción, embarazo, posparto y crianza. El punto número 3 es escuchar cómo te hablas, qué te estás diciendo. Quizás vienes de un modelo en el que hay mucha exigencia, mucha presión social, que tú te estás dando cuenta que intentas llegar a unos niveles o a unos estándares que son poco realistas, como decíamos anteriormente, bañados por esta maternidad romántica que tanto daño nos ha hecho, de querer estar disfrutando siempre de tu bebé y teniendo que estar siempre bien por tu bebé y quizás lo que estás sintiendo es justamente lo contrario, un gran cansancio y quizás estás perdiendo tu identidad, no sabes dónde colocarte. Entonces, para esto será importante observar cómo te hablas. Puedes incluso hacer el siguiente ejercicio: detectar cómo te hablas, escribir cuáles son las frases más recurrentes que utilizas para hablarte a ti misma y cambiarlo por pensamientos, por frases que sean más autocompasivas, tipo lo hago lo mejor que puedo. Cada día aprendo a cuidar a mi criatura. Estoy sosteniendo una familia y lo estoy haciendo con todas las herramientas de las que dispongo. O frases de este tipo que te ayuden a ponerte en el centro, que te ayuden a ser realista y a ser compasiva contigo misma. Un cuarto punto que te recomendaría es buscar espacios en los que socializar, espacios en los que te encuentres con familias similares a lo que estás experimentando tú. Quizás en tu mismo grupo de amistad ya hay familias que están más o menos en la misma etapa que tú, o quizás un poquito más avanzado o un poquito con bebés un poquito más pequeños, pero habéis vivido seguramente vivencias muy importantes en el mismo espacio de tiempo.
poder compartir, poderle poner palabras a lo que te ocurre, tanto aquello agradable como lo desagradable, ponerle palabras a esas vivencias en entornos en los que te sientas segura, te va a ayudar. Si no dispones de estos entornos, hay grupos de ayuda, hay grupos en los que a veces grupos de lactancia o grupos de crianza o diferentes espacios desde los más cotidianos, como puede ser un parque, en los que quizás te puedas encontrar con algunas familias que vivan experiencias cercanas, y eso te va a ayudar a sentirte que no estás sola y que tus vivencias, en la gran mayoría de los casos, son normales, habituales, y va a generar un efecto tranquilizador en ti. Y para acabar, que te dediques espacios, que puedas cuidarte. Tú tendrás que evaluar si necesitas que sean con tu bebé o no, también dependerá del tiempo que tenga tu bebé, dependerá de si tienes otros hijos, otros familiares, incluso otras mascotas a cargo, pero será importante que tengas espacios en los que nutrirte, quizás un paseo, contacto con la naturaleza, espacio al aire libre, poder hacerte una ducha, una bañera sola. Estos pequeños momentos son necesarios para que tu sistema nervioso entienda que no estás constantemente en alerta, que no estás en peligro, porque al final, cuando hay una criatura, cuando hay el llanto persistente durante todo el día, cuando tu cabeza no deja de dar vueltas a todas las obligaciones que debes hacerte cargo en el día a día, si no le damos una pequeña válvula de escape, vamos a tener predisposición a que nuestra salud mental se merme. Así que es importante que tengas tus momentos. Y me gustaría acabar el vídeo recordando que la salud mental materna debería ser una prioridad. Lamentablemente nuestra sociedad aún no aboca tantos recursos para que esto realmente lo sea y que todas puedan tener un acceso a un acompañamiento psicológico, un acompañamiento logístico, incluso pues todos los factores sociales que sabemos de la falta de conciliación y demás, para que las familias podamos salir adelante con menos esfuerzos. Sin embargo, en tu mano está poder hacer algo, poder contribuir aunque sea una mijita. Primero desde ti, contigo misma, de cuidarte, de darte prioridad. También compartiendo con otras mamás la importancia de esto. Darnos cuenta de la sororidad, de poder acompañar a otras mamás, a veces desde no hacerles una mirada crítica o un comentario crítico, sino dando apoyo, pudiendo ser compasiva también con otras familias que pueden estar viviendo una experiencia mucho más vulnerable que la nuestra, y priorizando las emociones, que entendemos que esto es una etapa muy vulnerable, y cuanto mejor estés tú como mamá, más vas a disfrutar esta etapa y más riqueza emocional vas a brindar a tus hijos. Así que deseo que puedas seguir cuidándote, y aquí vamos a estar desde Criar en Pareja en el siguiente capítulo. Un saludo.